Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y como cada lunes llega el espacio que dedicamos a hablar de cine, de estrenos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya con nosotras. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Muy Se buenas. os saluda a todas vosotras. Se nos saluda a todas las que estamos aquí. A todas. A todas las que Esas estamos hordas de trabajadoras, trabajadores, oyentas de Radio Clara. Ahora le vemos la cara últimamente a Juan cuando hacemos estos espacios, así que... Me he vuelto muy moderno y ya sé cómo se utiliza Skype y todo. Ha costado unos años. Un poquito. Juan, vamos a ver qué tenemos de estrenos de cartelera, aunque hace 2 semanas, 2 lunes que nos hemos escaqueado de estos espacios porque era fiesta y no podíamos permitirnos dejar de hacer fiesta aquí en Lliure Directe. Faltaría plus. Bueno, pues tenemos bastantes cosas porque yo creo que hemos estado ausentes el día 12 y el día 5 y desde ese punto de vista, bueno, pues han estrenado algunas películas interesantes. Vamos a empezar un poco por el final, por las que se han estrenado ahora y vamos hacia atrás. Ha habido muchos estrenos comerciales y de hecho ya empieza a haber ese tipo de cine que de una manera u otra quieren las salas cinematográficas porque son las que llevan gente a las salas. Estoy hablando, por ejemplo, de Mortal Kombat, que es una película basada en un videojuego que básicamente lo que va a ver es patadas, peleas y cosas similares y no tiene ningún interés. También se han estrenado películas de dibujos animados. O si ahora dónde está Noé. Bueno, pues es una película convencional de dibujos animados que no tiene más trascendencia de ningún tipo. Se han estrenado algunas películas religiosas, como Amanece en Calcuta, dedicada a la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues, lo mismo, poco interés, aunque tengo que decir que, contrariamente a otras de las que se han estrenado de este tipo, y concretamente además de José María Zabala, que es el responsable de este, y también de algunas otras que hemos comentado aquí, como una del Padre Pío y similar, esta tiene algún elemento de interés porque no se centra solo en una exaltación de Teresa de Calcuta, sino que habla de la pobreza en la India, de la situación por la que pasan millones y millones de personas. Y desde ese punto de vista, algunos de los comentarios que se hacen, sin referirse especialmente a Teresa de Calcuta, son llamativos. Un cura que estuve trabajando allí, que de repente notó que una niña que tenía parálisis desde la cintura hacia abajo, pues tenía las piernas como deterioradas. Pensaba que tenía algún tipo de enfermedad. Y luego lo que se dio cuenta es que las ratas se le estaban comiendo las piernas por la noche mientras dormía, porque resulta que al no tener movilidad ni sensibilidad, la niña no se daba cuenta de que se la estaban comiendo. Bueno, tremendo. De estos testimonios no cuento ninguno más, aunque me imagino que poca gente estará interesada en ir a ver la película, pero si hay alguien interesado o interesada, pues que sepa que hay algún testimonio adicional, aparte evidentemente de la exaltación de Teresa de Calcuta, que en la parte de su vida personal o de lo que fue yo no me voy a meter, pero hay que decir que hizo una obra social en todo lo que tiene que ver con ayudar a pobres en la India absolutamente impresionante. Por lo demás, estrena alguna película ligera, Una veterinaria en la Borgoña, por ejemplo, es una película pequeñita, amable, que habla de las zonas rurales, cómo se van despoblando, cómo la gente, que puede ser tipo veterinario, médicos o cualquier otro trabajo de tipo similar, no quiere ir a esas zonas, están peor pagadas, se trabaja, digamos, fuera de horario y hay unas condiciones difíciles y en ese sentido es difícil reponer a los que se jubilan y que estuvieron allí muchos años. La película es amable, tiene algún chiste que está bien, alguno tengo que decir que me reí a gusto, pero en cualquier caso es una película pequeña. Lo que sí que demuestra es de esa vitalidad envidiable que hemos hablado ya aquí en ocasiones del cine francés, en el sentido de que son capaces de sacar una película de cualquier sitio y darle un punto de comercialidad. Mucho más interesante, yo creo que una de las más interesantes de la semana, si no la que más, es Crowd Gold bebiendo con Shane McGowan. ¿Y quién es este Shane McGowan? Bueno, pues es un músico irlandés que se hizo muy famoso en los años 80, la década de 1980 y 1990, y que ha creado algunas de las canciones más populares, más de borrachera incluso, de la música irlandesa, basándose en la tradición, en la música tradicional que podían hacer gente como los Dubliners. De hecho, cantó canciones que también cantaban ellos, o Ewan McCall, también cantó canciones de Ewan McCall, pero a la vez le dio un tono pop, un poco punky, si queremos incluso,
e hizo una fusión de música realmente muy curiosa. Yo tengo que decir que para mí era un personaje desconocido hasta que vi el documental, pero que el documental que es de Julian Temple es magnífico, la verdad es que es una verdadera maravilla. Da muchísimos datos, habla de la influencia en la gente de las canciones de este hombre, habla de las letras, bueno, está realmente muy bien y nos habla de cómo está su situación actualmente después de haber tenido un accidente y haberle pasado cosas, bueno, dolorosas. Ya digo, repito, el título es Cross of Gold, bebiendo con Seth McGowan. Para mí, y con reparos, la discutiremos el jueves en cartelera, también tiene interés una joven prometedora. Tengo que decir que he tenido que verla un par de veces porque la primera me dejó pues un poco como desencantado, porque la intención es buena, pero el resultado me pareció bastante desigual. Es una historia muy peculiar. Vamos a ver a una chica joven que vive con sus padres, tiene ya 30 años, va a cumplir 30 años, trabaja en una especie de cafetería, heladería, parece que no tiene grandes aspiraciones en la vida, pero luego vamos a ver que estuvo estudiando medicina, que por alguna razón se salió de la universidad antes de terminar y que ha tenido una vida complicada. Y ya en las primeras imágenes de la película vamos a ver que tiene un comportamiento muy peculiar, hace unas cosas muy especiales. Por las noches, los fines de semana, se va a pubs, a zonas de baile, a lugares de baile, y allí hace como que está borracha, porque no está borracha y lo hace para seducir a hombres. A partir de ahí hay una historia, yo creo que interesante, que tiene solo para mí un problema, y es que la credibilidad cinematográfica le falla. Hay algunos momentos en donde no alcanza toda la credibilidad que queramos o que queremos tener en una película. Esto es importante, porque si tú haces una película de tesis en la que quieres establecer algunos razonamientos sobre por qué la sociedad actual es muy machista, desprecia a las mujeres, hace que se tenga más en cuenta la palabra de un hombre frente a la de una mujer y cosas similares, necesitas darle ese punto de credibilidad. Pero aquí lo que han conseguido es una película un poco diferente. Es una película en tono de comedia, con bastantes gags, bastantes chistes, algunos muy acertados, que luego detrás tiene una combinación un poco especial para conseguir unos resultados, para llegar a una conclusión. Y es ahí donde a veces falla un poco. Pero aún así, después de darle muchas vueltas y verla por segunda vez, tengo que decir que pienso que es una película interesante, una película que vale la pena. Entre otras cosas porque tiene como protagonista a Carey Mulligan, que es una actriz joven que está haciendo una carrera absolutamente impresionante, con películas de todo tipo, que nos han llevado por caminos muy diferentes. Sufragistas, por ejemplo, nos hablaba sobre el derecho al voto en la Gran Bretaña de principios del siglo XX, o Lejos del mundo al ruido era una adaptación dirigida por Thomas Winterberg, que también era más que interesante a pesar de que tenía referentes anteriores que estaban bastante bien. A propósito de Llewyn Davis, la película de los hermanos Coen también la tenía como protagonista y bueno, podríamos remontarnos más atrás, pero creo que no vale la pena. Es una actriz muy sólida. Más películas que se han estrenado ya en semanas anteriores, pues estaba nombrando a Thomas Winterberg, que es un director danés que dirigió Lejos del mundo en el ruido con producción británica, y lo encontrábamos hace un par de semanas con su nueva película, Druk. Otra ronda se ha titulado en nuestro país. Es una película también peculiar, empezando por el actor protagonista Matt Mikkelsen, que es uno de los grandes actores daneses de este momento, un actor magnífico. Ya le vimos también dirigido por Winterberg en La caza, pero vamos, es un actor a seguir. Cada vez que aparece una película suya vale la pena acercarse a verla, y sobre todo por el tema que trata la película. Es la historia de cuatro profesores de instituto que a sus 40 y tantos años, quizá alguno un poco más, están como un poco desencantados. No están ya muy motivados, los alumnos pues son un poco especiales o no les interesa ya lo que les cuentan o cosas similares, y también su vida personal pues está como está. ¿Y qué es lo que pasa al principio de la película? Pues que uno de los amigos, pues son cuatro profesores y amigos, pues comenta que hay un filósofo, creo que es noruego, que comenta o que ha establecido una especie de tesis diciendo que el ser humano ha nacido con un 0,5 de tasa de alcohol menos en la sangre, repito, menos en la sangre de lo que debería tener para afrontar la vida diaria. Y como son profesores e investigadores, pues deciden aplicar esta idea
para buscar si es cierto o no es cierto. Y lo que vamos a ver en la película es precisamente el desarrollo de esa idea. Realmente hemos nacido con una tasa de alcohol negativa, que nos hace falta alcohol para que podamos funcionar en el día a día. Eso mejora nuestra vida, no la mejora. ¿Conseguimos controlar ese alcohol si realmente nos ponemos a ello? Bueno, pues ahí aparecen ese tipo de reflexiones y yo creo que da lugar a una película más que interesante. También podría haber sido muy interesante una película que viene con título inglés, Aqueir a Lot, y bueno, que también tiene un punto de partida magnífico. La gente mayor que no tiene capacidad para valerse por sí misma y de repente pues aparecen esas residencias en donde se instalan e incluso a veces pues hay un tutor legal que se encarga de ayudarles a administrar sus cosas y demás. Estamos en Estados Unidos y lo que vamos a ver es que esa idea de poder ayudar a personas mayores que han perdido ya sus facultades mentales o que han perdido su movilidad o cualquier otra cosa, pues puede pervertirse con facilidad. Y de hecho tenemos a una malvada, muy malvada, que está interpretada por Rosamund Pike y además está muy bien interpretada, ha decidido aprovechar esos huecos legales para aprovecharse de la gente. Y no es necesario que tengan ya las facultades mentales disminuidas ni nada que se les parezca, sino que si son un buen partido porque tienen patrimonio y no tienen parientes y no sé cuántas cosas más, oye, pues no tengo ningún problema en hacer mis chanchullos, obtener los certificados médicos que dicen que esa persona ya no se puede valer por sí misma, ir a un juez y hacerme cargo de todo su patrimonio y a lo mejor algunas cosas más. Es una película que tiene un comienzo excelente y que tiene el mismo problema que decíamos antes con Una joven prometedora. Y es que, por desgracia, a partir de mitad de la película pierde credibilidad. Tiene algunos momentos que, a pesar de que en el tono de comedia con los que se establecen está bien, le falta un puntito. Y es una pena porque nos hubiese gustado que estuviese mucho mejor, que fuese perfectamente redonda y estuviese muy bien. Una comedia española, Cuñados, hecha en Galicia, sin mucho interés, con muchos chistes, muchos gags. En algunos te ríes, en otros muchos no, pues no son de muy buena pata. Pero bueno, es una comedia que no es lo peor que hemos visto. Para pasar el rato, como decía un amigo, bueno, pues ahí está y se puede ver. Zog y los doctores voladores. Bueno, esto hay que explicarlo porque es un cortometraje en realidad. Dura solo 24 minutos. Lo que pasa es que se ha unido a otros cortos para llegar a una duración de prácticamente una hora. Lo digo porque puede ser que la gente, cuando vea el cartel, piense que va a haber una película de larga duración de animación por ordenador, pues muy facilona, una niña que es la heredera al trono, pero que en realidad ella quiere hacer otras cosas y tiene un dragón y un amigo médico y bueno, no sé cuántas cosas más, pero su padre quiere que se comporte y trabaje como heredera. Bueno, un rollo a nivel de historia. Pero luego los otros cortometrajes están bastante bien. Frente a esa animación más tópica de ordenador que nos encontramos en esta o en este corto, los otros tienen animación muy diferente, un estilismo también muy diferente y son bastante interesantes. Lo que no sé hasta qué punto son para niños. Esta sí que es una película, la de 24 minutos, que está claramente enfocada hacia los niños, pero las otras, bueno, así, así. Vamos a dejarlo así, en un así, así. Es decir, el cartel es de la que menos te ha gustado, ¿no? El título, el cortometraje que anuncian es el que menos te ha gustado de los que aparecen. Efectivamente, ese es infantil puramente. Eso sí que puede llevarlo la gente a nivel familiar para ir con los niños, todo ese tipo de cosas, pero que piensen que eso dura 24 minutos. Con todo, no es que los otros sean cómics para adultos, ni nada no tiene nada que ver, no es que sean novelas gráficas, ni nada que se le parezca, ni hablen de guerras, ni cosas monstruosas, ni son amables con el espectador, pero están hechos de una manera que más bien yo diría que está enfocado para un público diferente. Con todo, bueno, hay ahora bastantes propuestas de dibujos animados o de animación por ordenador, esta es una de ellas. Una película que también es interesante pero desigual es Guerra de Mentiras. Todos recordamos la guerra de Irak, los atentados a las Torres Gemelas y demás, y las justificaciones que se dio. Armas de destrucción masiva. Sí, señores, es que Saddam tenía armas de destrucción masiva y demás. ¿Y de dónde salió todo ese tema? Pues la guerra, pues Guerra de Mentiras lo explica. Explica de dónde salió
toda esa historia. Y en realidad salió de los servicios secretos alemanes, no de los americanos, que en el año 1996 y años sucesivos habían tenido agentes trabajando en el control de esas armas de destrucción masivas y sobre todo armas químicas y biológicas en el propio Irán, en el propio Irak, perdón, y que cuando vuelven determinados agentes a Alemania, pues se encuentran con que son requeridos por sus superiores para ver si un informante que tienen que dice que ha huido de Irak realmente está diciendo la verdad o no. Y a partir de ahí se forma una bola cada vez más grande que fue a desembocar a que, tal como se ve en la película, que es de ficción, no es un documental, que es de ficción, pues al final determinadas cosas que en Alemania se habían prácticamente descartado fueron utilizadas por los americanos para justificar esa guerra de Irak después del atentado del 11 de septiembre. Porque en definitiva consistía en buscar la excusa de cara a las Naciones Unidas, de cara a los aliados, de cara a los demás, para al final meterse en la guerra. Y la película lo explica medianamente bien. Yo me entretuve, tengo que decir que me entretuve, aunque la parte central de la película es un poco lenta y se estanca. Pero aún así es tan tremendo lo que cuenta, tan disparatado, tan esperpéntico incluso, que dices, si es que no puede ser. Si es que realmente esto es absurdo. No es absurdo. Esto seguramente fue así. Y esa idea de los servicios secretos de 007, el otro... es que los servicios secretos son chapuceros. Vamos a decirlo con claridad. Son chapuceros. Mucha tecnología, mucho control tecnológico, mucho lo que quieras, pero chapuceros. Guerra de Mentiras yo creo que lo explica bastante bien. No sé si vas a decir algo que te he cortado. No, estaba casi que dándote la razón, porque tenemos la imagen esa del 007 y al final eso no es lo que se traslada a la realidad. No, 007 o los agentes así más modernos que han tenido sagas. Bourne, por ejemplo, que ahora están poniendo las películas no sé en qué cadena de televisión. Pues sí que pasa igual. Es que si fuese tan maravilloso, con un solo agente destruyeran a todos los malos del mundo. Arreglaba el mundo enseguida. Claro. Bueno, La Nube es una película francesa, también estrenada hace 2 semanas o hace 2 viernes, que tiene un planteamiento inicial que resulta curioso porque nos habla de una mujer que se ha quedado viuda y que para poder salir adelante ha pensado en criar saltamontes. Y dices, ¿criar saltamontes para qué? ¿Para qué? Bueno, pues para hacer harina de saltamontes, porque resulta que en una época en la que estamos y seguramente en el futuro tendremos que recurrir a los insectos para poder comer, porque tienen muchas proteínas, tienen mucho alimento y aunque nos dé un poco de asco, porque la verdad es que dices, ¿cómo me voy a comer eso? Es una cuestión cultural también. Hay países en donde se comen los saltamontes, las cucarachas y muchos otros insectos y parece que no están malos. Lo que dicen, se comen gusanos a la parrilla. Bueno, ese es el punto de partida de la película, pero la película venía como cine de terror, fantástico y de terror. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que esa historia de tener una plantación, por llamarle de alguna manera, un criadero de saltamontes, se le va un poco de las manos en determinado momento. Es una película muy lenta, porque es que para llegar a ese punto hace falta 1 hora de película. Okay. Y yo creo que se hace eterna, se hace básicamente eterna y luego además el camino por el que transita es un poco ridículo, dicho con todo el cariño para los que lo han hecho. Es una pena porque podía haber dado de sí mucho más, pero al final se queda solo en esa idea que estaba diciendo de que quizá en el futuro tengamos que recurrir a los insectos, a los gusanos y a muchas otras formas de alimentación. Luego tiene también algún elementito adicional que puede ser interesante, como las burlas a la hija que es adolescente en el colegio, tu madre es la de los saltamontes y demás, que está bien porque nos refleja cómo son los adolescentes, cómo son los niños, crueles. Vamos a dejarlo en crueles. No son esas almas bondadosas que creemos a veces. Si te puedes meter con alguien, ¿por qué no hacerlo? Y luego teníamos también hace 2 semanas 101, El límite de lo imposible. Una biografía, una película rusa que nos habla de una nadadora, Natalia Molchanova, que consiguió algún récord mundial en descenso, en buceo libre, en buceo a pulmón abierto. Bueno, no tiene ningún interés. Es un disparate absoluto. Es una película a olvidar, ni me extiendo más en ella.
También se estrenó esa semana Vivo, que es otra película de corte religioso, que aquí en Valencia se ha estrenado esta semana. Es una película de, como diría yo, de testimonios de gente que en determinado momento tenía una vida un poco descarriada y de repente pues vio la luz y su vida se arregló. Bueno, pues si les sirvió a ellos, que les sirva. La película es aburrida y no tiene ningún interés. Si nos remontamos un poco más, tenemos alguna película también interesante, particularmente en los Estados Unidos contra Billie Holiday, que es una película de corte biográfico que se centra en la última etapa de la carrera de Billie Holiday. Tiene buena música, eso está muy bien, que además está interpretada por Andra Day, que es la que encarna en pantalla a Billie Holiday, es una cantante joven que además ha intervenido en el cine en alguna ocasión, pero que aquí tiene el papel, digamos, protagonista un poco importante. Y lo que vamos a ver es una historia, al menos para mí, poco conocida de Billie Holiday. Yo la tengo ahí como una de las grandes cantantes del jazz que murió prematuramente a los 44 años, que tuvo problemas con las drogas, también con los estamentos oficiales de Estados Unidos, pero no conocía mucho toda esa parte. Y la película se va a centrar en explicarlo. ¿Por qué fue perseguida por los estamentos oficiales de Estados Unidos? Pues sencillamente porque era una cantante incómoda, porque tenía en el repertorio nada menos que una canción súper revolucionaria, Strange Fruit, Frutos Extraños. Es una canción que lo que hacía era hablar de los linchamientos que a menudo se producían en Estados Unidos, sobre todo sobre personas de color. Y particularmente esta canción, que se compuso a principios de los años 30, hablaba de dos linchamientos. Una pareja de linchamientos a dos hombres que fueron acusados de un asesinato y de una violación y que estando en la cárcel, una horda de gente los sacó de la cárcel, los colgó, los ahorcó y además hay fotos porque había que demostrar que se había estado allí siendo parte de ese grupo de linchamiento en el que colaboró además la policía. Bueno, pues de ahí salió una canción, Abel Mirpol hizo primero un poema, no la canción, sino un poema. Él era un judío, era profesor, era miembro del Partido Comunista en Estados Unidos y primero hizo un poema porque quedó impresionado por esa noticia y esa foto en donde se veía a la gente tan alegre, tan dispuesta a estar en ese linchamiento y posteriormente sus compañeros le dijeron que podía ponerle música. Le puso música y en el año 1939 Billie Holiday comenzó a cantar esa canción. Y fue una de las canciones de la etapa inicial de Billie Holiday que se hicieron más famosas. Pero era una canción incómoda porque al gobierno no le gustaba que se hablase de que había linchamientos, a pesar de que había habido desde el principio del siglo miles de linchamientos fundamentalmente en el sur y fundamentalmente de personas negras. Bueno, pues a partir de un determinado momento se dedicaron a perseguir a Billie Holiday porque cantaba esta canción. La película lo cuenta bastante bien, quizás se hace un poco larga la película, dura un poco más de 2 horas, yo creo que si hubiesen abreviado un poco la película había ganado más, pero es tan contundente parte de lo que se está contando, es tan contundente la idea de cómo persiguieron a Billie Holiday, porque no le podían prohibir cantar una canción, pero tenía muchos puntos débiles, entre ellos la adicción a las drogas, y por ahí acabaron prácticamente con Billie Holiday y con su carrera. Es una película para ver, es una película muy interesante porque habla cómo desde los estamentos oficiales, bueno, pues se persigue a la gente y se utiliza la ley de forma perversa. Curiosamente, el oficial que se dedicó a perseguir a Billie Holiday era adicto a la morfina, pero estaba encabezando la lucha contra las drogas. Bueno, pues es llamativo que un tipo que sea consumidor a la vez esté en un estamento que se dedica a perseguir el consumo de drogas y el tráfico de drogas, pero luego se ensañe por racismo, evidentemente, nada que ver con ninguna otra cosa, se puede disimular y de cara a los políticos y demás, lo que hacía era una campaña en contra de ese consumo de drogas, del tráfico y demás, pero se ensaña con Billie Holiday porque es negra, porque básicamente él es un racista, tan racista como los que hacían esas ejecuciones, esos asesinatos, porque en realidad son asesinatos de gente negra que no haya cometido delitos ni nada que se le parezca la mayor parte de las veces. En esa semana también se estrenó El Horizonte, una película suiza curiosa
que habla sobre cuestiones de cambio climático en la década de 1970, un verano excesivamente caluroso en Suiza, y cómo eso afecta también a una vida familiar de una familia que vive en el campo y que vive de lo que saca sobre todo de una granja de pollos y de trabajos en el campo. Bueno, una película curiosa, para mí desigual, pero que tiene algunos elementos llamativos. Lo mismo pasa con La Última Primavera, una película de ficción, pero que prácticamente podría ser un documental que nos habla de una familia que vive en uno de esos barrios marginales de Madrid, en la Cañada Real, Ah. y que malvive, básicamente malvive. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los servicios oficiales van dando casas a algunas de esas familias sin tener en cuenta pues prácticamente ninguna de sus necesidades y con destino a derruir las chabolas que han construido previamente. Es una película curiosa que habla de cómo cuando se está metido en ese tipo de situación es muy difícil salir, aunque la película es un poco desigual también a nivel de interés. Y luego se estrena alguna película más, como Digimon, a olvidar, Digimon Adventure, Las Evolución Kusuma o algo así se llama, con el título completo, a olvidar, ya digo, a mí no me interesa nada. Para los seguidores de Digimon, pues estupendo para ellos. O Ruega por nosotros, que es una película estadounidense básicamente a mitad de camino entre cuestiones religiosas y de terror. Se trata de una historia en la que hay una aparición, con milagros y no sé cuántas cosas más, pero luego eso va a derivar hacia una línea de terror que no explico porque como hay aficionados al cine de terror, lógicamente que vayan a verla y que la disfruten. De todo lo que se ha estrenado entonces, pues Una joven prometedora es desigual, pero está curiosa. Cloth of Gold, bebiendo con Shane McGowan, es una película excelente, un documental. Druk, otra ronda, es una película también a ver. Un poco desigual, Guerra de Mentiras, pero que se puede ver. Los Estados Unidos contra Billie Holiday, una película necesaria. Y El Horizonte, la película suiza, con algún elemento de interés. Ah, se me ha olvidado, perdón, Natura Vicia, un documental sobre la naturaleza en el País Vasco. Documental convencional sobre animalitos, naturaleza y demás, bien hecho, con buenas imágenes, buena música, pero tiene que ser que te guste ese tipo de material. Y no me extiendo más, he ido a toda la velocidad que he podido. Ha sido rápido. Otro día hablamos, Juan, a ver si va cambiando la situación en las salas o sigue la No, cosa. bueno, mira, aprovechemos. Sí, se ha abierto también los cines Babel. ¿Eh? De momento las condiciones no han cambiado, es decir, siguen estando a un aforo del 50%, pero se incorporan los cines Babel en versión original a todo el circuito, es decir, que ya, excepto el Cine Lis, creo que todos los demás están abiertos, bueno, y el Saler, los ABC Saler, que están en obras, están de reformas, han aprovechado que cerraban para hacer obras. Pero el resto de salas están ahí, o sea que ahora ya tenemos una oferta bastante más amplia de salas y me imagino que llegará alguna película más también vía los Babel, que son los que estrenan el cine un poco más atípico. Pues dicho queda y nos alegramos, porque eso es bueno, Sí. que vayan recuperando, ¿no? Vamos a ver si contenemos el virus y que no siga progresando, que es de lo que se trata, que de momento en Valencia estamos bien, y a ver si entre eso las vacunas y todo ese tipo de cosas mejoramos y la cosa va progresando en sentido positivo. Esperemos, esperemos. Juan, Venga, un abrazo, salud. un abrazo, salud. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins així, com cada setmana a l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.